Bueno, continuamos con lo que es el módulo de potencia. El módulo de potencia estará comprendido de la siguiente forma. De una fuente de alimentación para los motores y para el módulo de control y otra para el controlador del circuito integrado que manejará los motores. Entonces, ¿qué característica va a tener nuestro módulo de potencia? Que la energía de alimentación de entrada para nuestro circuito lógico o el módulo de control, como lo que hemos denominado en esta entrega, no va a ser igual al que energiza los motores. Por lo tanto, va a haber una variación y vamos a trabajar en ello. El circuito integrado va a manejar el sentido de giro de los motores. Este también es conocido como puente H. Es el circuito integrado que estamos hablando, es el L293D. Conozcamos primero quién va a dar el voltaje de entrada para nuestro módulo de control. Quien se va a encargar de esto va a ser el circuito integrado LM7805, también conocido como regulador de voltaje. Bueno, cabe recalcar o recordar a ustedes que nosotros en este tipo de circuitos electrónicos estamos manejando un tipo de voltaje, el voltaje de corriente continua, y es un voltaje positivo. ¿Qué quiere decir que sea de corriente continua? Que el voltaje siempre se encuentra de forma consecutiva en la zona positiva con respecto al tiempo de un voltaje. Entonces, si nosotros estamos manejando por lo general para la alimentación un voltaje de entrada de 9 voltios, porque son lo que podemos encontrar en el mercado en cuestión de baterías. Entonces, en este punto es donde entra el regulador de voltaje 7805. ¿Por qué? Porque la señal de entrada de los 9 voltios, el positivo entra a través del pin 1 y el negativo va hacia la tierra de este regulador. ¿Cómo sería? Entran 9 voltios y salen 5 voltios de corriente continua. ¿Para qué nos sirve esto? Debido a que nuestros circuitos integrados en el módulo de control o los circuitos lógicos vamos a manejar solo 5 voltios debido a que 5 voltios era nuestro uno lógico. Un diagrama sencillo puede ser el que nos encontramos en esta zona de aquí. Para que funcione este regulador de voltaje, tiene que tener mínimo una entrada de 7 voltios y máximo una entrada de 35 voltios. Los condensadores que se encuentran colocados en esta zona son de filtrado, que como estamos recibiendo una señal de corriente continua, no hay mucha necesidad de que se los coloque. Entonces, como vemos en el diagrama, pasa de tener de 7 a 35 voltios a tener un voltaje estable de 5 voltios de corriente continua. Bien, otro punto a analizar, como lo vimos en el video anterior, es cómo está la disposición de los pines del regulador, perdón, del controlador del motor L293D. Entonces, la señal de enable de activación está en 1 y se lo colocará siempre a VCC de control. La señal de entrada en 1
será colocado la señal A, como lo vimos en la vez anterior. La IN 2 será colocada la señal B del sensor. El IN 3 será colocada la señal C del sensor. Y en el IN 4 será colocada la señal D de las salidas que teníamos después de pasar por el circuito lógico del sensor. Como es el A, B y C, sale de nuestro módulo de control. De nuestra lógica booleana. Entonces, ¿cómo lo controlaremos? Será controlada a través de los pines 1, de los pines 3, 6, 14 y 11. Como nosotros necesitamos separar la potencia de la señal de control, el voltaje del motor va a seguir siendo a 9 voltios. Mientras que el voltaje de VCC vamos a tomarlo después del regulador 5 voltios. Listo. Entonces, este es un diagrama realizado a través del programa Proteus de cómo quedaría nuestro diagrama. Lo explicaré brevemente. La señal positivo de nuestra batería de 9 voltios, como está aquí, de señal de corriente continua, ingresa a nuestro regulador de voltaje y sale ¿cuánto? 5 voltios de corriente continua. Ingresa al pin 16 y activa a las dos terminales 1 y 9 para que estén habilitadas las funciones dentro de nuestro controlador de motor o puente H. Las señales de control provenientes de la placa de control, como es A, B, C y D, irían en los pines que están marcados a través de estos módulos de entrada. El circuito integrado L293D está representado en esta zona como un cuadrado donde los números que se encuentran al finalizar de cada pin van a ser el número correspondiente al circuito integrado físico. Ya explicamos cómo contar los pines en el medio físico en el video anterior. Y ustedes se preguntarán dónde va conectada la tierra o el negativo de nuestra batería. Nuestro negativo de la batería siempre va conectado a lo que conocemos como tierra. En este caso, el primer negativo de nuestra batería, siendo este positivo, y este negativo, este terminal iría conectado a este toma de aquí, mientras que el otro terminal iría conectado hacia este punto. De esa manera se energizará el circuito de potencia para que se tomen los 9 voltios directamente desde la batería para alimentar los motores y para alimentar el módulo de 5 voltios, el módulo de control que necesita estar a 5 voltios saldrá del pin 3 del regulador de voltaje. Obviamente, como el L293D también es manejado con un nivel de 5 voltios, serán alimentados desde este mismo punto. Ahora bien, de los terminales 3 y 6 maneja el primer motor, que va a ser alimentado con 9 voltios. Pero si es suficiente con que el driver motor o el puente H invierta el sentido de giro, ¿por qué existen estos diodos? Estos diodos existen para evitar corrientes reversas y proteger al circuito. En el caso
de que gire en este sentido, este terminal va a ser positivo y este terminal va a ser negativo. El sentido de la corriente va a girar de esta forma y va a proteger las corrientes reversas. Los diodos que están colocados en estas zonas están colocados para protección del motor. Cuando gira en sentido contrario, el motor se va a ver protegido. Al momento que invierte el giro del motor, la corriente solo va a circular en un sentido. En el otro ya no va a haber un giro, una circulación de corriente. Entonces, hasta el momento hemos visto el diseño en Proteus cómo quedaría realizado. Para la parte de construcción vamos a ver cómo hacer un diagrama PCB para poderlo hacerlo en una baquelita, que es lo que vamos a utilizar al final. Tenemos dos módulos hasta el momento, el módulo de potencia y el módulo de control. En la siguiente entrega, el día de mañana, trabajaremos el módulo de sensores, que en cierta forma va a ser nuestra entrada, van a ser nuestros ojos dentro del robot para poder determinar hacia dónde se gira o dónde está el obstáculo negro o el obstáculo blanco, la línea que vamos a seguir. En todo caso, muchas gracias por la atención prestada, espero que sigamos trabajando. Ha sido hasta una próxima ocasión.